Bueno, muy bien, vamos a iniciar la presentación acerca de la distribución binomial. La distribución binomial para esta clase de estadística inferencial se refiere a una distribución que es muy utilizada en el mundo de las situaciones en donde las variables que estamos interesados en manejar son variables discretas por un lado. Acuérdense que variables discretas son aquellas en donde no se puede fraccionar el valor, el resultado es único, es definido, digamos, no es fraccionable. Y adicionalmente a eso tiene una característica muy importante, y es que la distribución binomial se utiliza en aquellos casos en donde solamente hay dos posibles valores de esas variables. Cuando se está haciendo una valoración en donde las respuestas posibles son sí o no, alto o bajo, cerrado o abierto, conectado o desconectado, cuando siempre hay dos posibles valores, ahí se configura muy adecuadamente la distribución binomial. Y la utilización realmente es muy variada, muy amplia. Existen muchos ambientes, en muchos escenarios en donde el interés de las personas es para saber las respuestas a esos dos posibles valores. Por ejemplo, en la industria, en todos los ambientes, una empresa podría estar interesada si un producto es defectuoso o no defectuoso. Una empresa de cable podría estar interesada si una persona o si una casa está o no conectada a internet. Los ejemplos son infinitos. Realmente esta es una de las más utilizadas de las distribuciones estadísticas. Al igual que la normal, para casos continuos, la binomial se utiliza mucho para los casos discretos, sobre todo cuando la situación es que tenga solo dos posibles valores. El uso de esta distribución se da fundamentalmente en tres situaciones. La primera de ellas, como acabo de enunciar, es que tenga dos posibles resultados, por eso se llama binomial, porque son dos posibles valores. Entonces, que el experimento tenga dos resultados. Como les dije, sí o no, o alto o bajo, cualquier cosa de esas. Defectuoso o no defectuoso, siempre y cuando hayan dos resultados, ahí estamos hablando de que esa probabilidad, esa distribución podría ser utilizada. La segunda condición para que esto se dé es que la probabilidad de ocurrencia del suceso que me interesa, la probabilidad sea conocida y que sea también única para todo el experimento, que sea la misma probabilidad. Por ejemplo, se configura perfectamente para el caso de las monedas con el cara y sello, porque las posibilidades son dos, cara o sello, y la probabilidad siempre es la misma, que es un medio. En este caso no significa que sea siempre un medio, sino que sea conocida cualquiera que sea la probabilidad que yo esté considerando. Este es tal vez el aspecto más importante e interesante de esta situación, porque si estamos hablando de que un banco dijese, por ejemplo, que la probabilidad de que unos tarjetavientes paguen o no paguen una tarjeta es del 40%, el estimado de este punto 4 es lo que realmente le da valor a la distribución. Como estamos haciendo inferencias con base en esta probabilidad, la estimación de esta probabilidad es la esencia del uso de esta distribución. Si yo tengo una estimación errada, pues todas mis inferencias serán, por supuesto, erradas. Digamos que
Este es la esencia fundamental para la estimación de esta distribución de probabilidades. Y la tercera situación es que a mí me interesa conocer para una cantidad de n casos, me interesa para n casos posibles, me interesa un estimado de una cantidad x, un estimado x. Vamos a explicarlo con más detalle. Hay muchísimos casos en donde a mí me interesa conocer un estimado de un total de casos. Por ejemplo, si a mí me interesara conocer para un examen, por ejemplo, 20 respuestas acertadas de un total de 100 respuestas, de 100 preguntas. ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona me responda 20 respuestas acertadas de un total de 100 preguntas? 20 de 100. N casos, 100 estimado 20. O me interesaría también, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que 5 micos sobrevivan si yo le instalo una vacuna a 20 de ellos. Si yo vacuno 20 micos, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de ellos sobrevivan? 5 es el estimado que me interesa sobre un total de 20 vacunas. O, así como hablábamos acá, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya 5 tarjetas en mora? 5 tarjetas en mora de un total de, no sé, de 15 tarjetavientes escogidos. 15 es el total de casos, 5 los que me interesa estimar. Entonces, si estas tres consideraciones se dan, que yo tenga una cantidad de casos de interés sobre un total de casos, que yo conozca la probabilidad de ocurrencia del suceso que me interesa, en este caso de que los micos sobrevivan, de que las tarjetas estén en mora o de que las respuestas sean acertadas, y adicionalmente de que en todos los casos no hayan sino dos situaciones: la respuesta o está acertada o no está acertada, los micos están vivos o están muertos, y las tarjetas o están al día o están en mora. Fíjense que siempre se dan dos situaciones con una probabilidad conocida y en esta estimación. Si se configuran estas tres situaciones, esta probabilidad, esta distribución binomial es la más acertada para trabajar. Entonces, esa, digamos que es lo que configura la situación. Esta distribución es producto de una investigación muy profunda de un estadístico de una familia de matemáticos suizos muy famosos, que son los Bernoulli. No sé cómo se dirá con exactitud cómo se pronuncia, pero se escribe Bernoulli. Y esos matemáticos, uno de ellos, pues varios, todos trabajaron mucho en matemáticas, pero el estudio profundo de eso se debió a uno de ellos por allá en los años, en el siglo XVIII, en el año 1700 algo. Y este estadístico desarrolló, investigó acerca de esta distribución de Bernoulli y encontró que ella obedece a un comportamiento matemático muy preciso y muy definido. Este encontró que la probabilidad de ocurrencia de ese suceso X del que hablábamos hace un rato es igual a n combinado x, la combinación de los n casos de los x estimados por la probabilidad de ocurrencia de ese suceso elevado a la x y multiplicado por 1 menos la probabilidad de ese suceso a la n menos x. Esta parece una fórmula bastante complicada, sobre todo teniendo que esta combinación es el desarrollo de esta combinación, pues es n factorial sobre x factorial por n menos x factorial
lo otro pues igual P a la X por 1 menos P a la N menos X. Entonces dice uno, no, pues eso es una fórmula muy compleja. Pues ahora con el advenimiento de las calculadoras, pues no es ni tan complicado como era hace unos años, pero aún sigue siendo bastante complejo. Entonces esta combinación para diferentes experimentos, desde 1 hasta 20 más o menos, y con la escogencia que a mí me interese, puede ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta el valor de n, con las probabilidades y esta situación, todo esto se sintetizó y se combinó en unas tablas. Esas tablas están en casi todos los libros de estadística y son las tablas de la distribución binomial. Así como están los de la normal, también están las tablas de la binomial. Aparte de eso, si uno tiene los tres datos, n, x y p, uno puede darle esos tres datos en todos los paquetes estadísticos y él le da a uno inmediatamente la respuesta de esta probabilidad. Inclusive en Excel, dentro de las fórmulas estadísticas, también está esta misma situación, y no es sino darle fórmula estadística binomial, y él le pide n, x y p y automáticamente le da el resultado. De tal manera de que el manejo de las tablas no es crítico, lo único que realmente aquí nos interesa es la configuración del escenario propicio para utilizar la distribución binomial. Esa es la única situación, esos tres elementos que son los que nos dan el marco de uso. ¿Cuáles son esos tres elementos? Entonces, para resumirlos, los tres elementos son los siguientes. N, que es el número de, digamos, el número de sucesos, o el número de intentos, vamos a llamarlos, el número de intentos. X, que es los de mi interés, los de estudio, o los de estudio o interés. Entonces a mí me interesa saber, por ejemplo, 5 de 20, 3 de 18. Estos son los que a mí me interesan y este es el total de intentos. Y adicionalmente tenemos P, que es la probabilidad de ocurrencia. Estando estos tres configurados, ya están todas las situaciones listas para utilizar la distribución binomial. Esa es toda la situación que nos interesa. Obviamente el estudio y el descubrimiento de todas esas fórmulas tiene una gran cantidad de situaciones muy interesantes, pero pues no son del alcance de este estudio que estamos haciendo, de este video. Aquí solamente vamos a configurar el marco general de utilización de la distribución binomial. Para darle un ejemplo, un uso práctico, vamos a ver tres ejemplos del uso de la distribución binomial. Vamos a suponer, estos son recopilados de algunos textos de estadística, vamos a suponer este ejemplo. Un banco ha estimado que la probabilidad de que un tarjetaviente no pague la totalidad de la tarjeta en un determinado mes es del 10%. Entonces el banco dice la probabilidad de que una persona al término del mes le llegó la cuenta de la tarjeta y no pague el 100%, la probabilidad de que eso suceda es del 10%. Acuérdense que si aquí son sucesos complementarios, significaría que la probabilidad de que sí pague el total sería del 0.9, porque las probabilidades siempre suman 1. Vamos a suponer esta situación. Y supóngase que el banco quiere saber que si él selecciona 20 tarjetas al azar, o sea, un n igual a 20 tarjetas al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que 5 de ellas no hubiesen pagado a tiempo? ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de esas no
paguen a tiempo. Entonces miren que aquí están configurados los tres casos. Tenemos la probabilidad, tenemos el número de intentos y tenemos los de mi interés. Me interesan saber 5 de esas 20 con una probabilidad del 0,10. ¿Qué es en este caso? Que 5 tarjetas no hayan pagado, dadas 20 que escogí al azar con una probabilidad del 0,10%. Entonces, como les comento, ahí existen una cantidad de tablas que contienen todas estas situaciones. En términos generales, podríamos escribir esto para expresarlo de una manera universal, que sería que la probabilidad de que x sea igual a 5, dado que n es igual a 10, con una probabilidad de 0,10 sea igual, eso es lo que me interesa. Entonces, así es como se escribe la distribución binomial. La probabilidad de que x sea igual a 5, dado que n es igual a 10, con una probabilidad de 0,10. Esto es lo que está en estas tablas. Como les digo, estas tablas se organizan de diferentes maneras. Esta es la que de un autor cualquiera. En este caso en particular, este autor, esta P, en vez de llamarla P, la llamó Pi. Pero hay otros que las llaman A, o cualquier letra que ellas. Lo que nos interesa saber es que siempre están estos tres elementos: el número de mi interés, el número total y la probabilidad. Para este caso, N, X y Pi. Para otros, hay unos que escriben R, en vez de X se escriben aquí R, y así sucesivamente. Hay muchas maneras de verlo, pero la esencia siempre es la misma. En estas tablas, ¿qué es lo que hay que buscar? Por ejemplo, en esta que está aquí, está desde n igual a 1 hasta n igual a 20. Y obviamente el x siempre puede ser desde 0 intentos hasta el n, que es el máximo. En este caso podría ser desde x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Y cada uno de ellos está escrito en la tabla. Como estamos buscando un n igual a 10, lo primero que buscamos es un n igual a 10, que en esta segunda dice 10, 11, 12, entonces nos ubicamos en 10. Y luego está x desde 0 hasta, obviamente, hasta 10. Pero x nos interesa 5, entonces buscamos 10 y en la segunda columna buscamos 5. Y en la parte superior están las probabilidades en incrementos de 0.05 en 0.05. En este caso, como nos interesa una probabilidad de 0.10, buscamos en la segunda columna 0.5, 0.10, 0.15, 0.20 y así sucesivamente. Buscamos en 0.10 para 4 y nos queda 0.0112. Entonces aquí nos da 0.0112. Entonces miren ustedes que aquí está ya configurado que la probabilidad es del 1,12% o 0.0112, porque acordémonos que esto siempre se puede expresar en términos de valores de 0 a 1 o en términos de porcentajes de 0 a 100. Entonces esa es la situación para... bueno, no, aquí me equivoqué, porque fíjense que aquí estamos hablando de n igual, aquí lo hice fue para n igual a 10, ¿sí? N igual a 10. N igual a 10, x igual a 5. N igual a 10, x igual a 5 da 0.0015. Entonces, 0.10, 5, 0.0015. Entonces, n igual a 10, x igual a 5 y la probabilidad de 0.10 da 0.0015. Entonces, esa es la respuesta que está aquí. ¿Qué sucede si nos dicen, si nos cambian, por ejemplo, que n sea igual a 20 o que la probabilidad sea igual a 30? Cualquiera de esos datos, aquí ya sabemos que la primera columna nos da el número de experimentos. La segunda columna me da el número que me interesa a mí.
y en la parte superior están las probabilidades desde el 0.05 hasta el 0.50. Esto nos sirve para probabilidades hasta el 0.50. ¿Qué sucede si la probabilidad está por encima del 0.50? Una probabilidad del 60, del 70 o del 80. Ahora más adelante vamos a ver qué hacemos en esos casos. Lo que me interesa en este caso en particular es entender que lo que yo busco aquí en la tabla es primero n, que es la cantidad de experimentos, x, que son los de mi interés, y la probabilidad, que es la que está arriba. En este caso sería x igual a 5, n igual a 10, con una probabilidad del 0.1. Aquí están ya dados los casos. Ese es el manejo que se le da a esto. Obviamente, si yo hubiese hecho esto mismo con la fórmula, me daba la misma cantidad. Si yo busco la combinación de 10 dado 5 multiplicado por punto 1 elevado a la 5 multiplicado por punto 9, o sea 1 menos punto 10 elevado a la 10 menos 5, me da este mismo valor. Pero vemos que con la tabla pues es relativamente fácil la búsqueda de esa situación. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo para ir ampliando bien este concepto. Vamos a suponer ahora la siguiente situación. Vamos a suponer que la policía hace un estimado de cuáles son las probabilidades de recuperar un auto robado. Entonces, digamos que la policía en diferentes sitios maneja esa probabilidad, y supongamos que una policía de cualquier ciudad tiene que la probabilidad es de 0.3. Esa es la probabilidad de recuperar un carro robado. Esa es una situación muy latina, porque en otras partes estas probabilidades son mucho más altas. Pero supongamos que la situación es esa. Y vamos a mirar que cuál sería el interés de saber para 10 carros robados, o sea, n igual a 10 para 10 carros robados, cuál sería la probabilidad de recuperar 4, o sea, de que x sea igual a 4. O sea, cuál es la probabilidad de recuperar 4 carros de una muestra de 10, dado que la probabilidad de recuperación es de 0.3. Entonces, en este caso en particular, la probabilidad de que x sea igual a 4, dado que n es igual a 10, con una probabilidad de 0.3, sería igual a ¿qué? Entonces, nuevamente buscamos acá. Entonces tenemos x, primero buscamos n, 10. Luego buscamos x igual a 4, entonces nos ubicamos en 4. Y tenemos una probabilidad del 0.3, entonces la probabilidad del 0.3 da 0.2001. 10, 4 y probabilidad de 0.3, 0.2001. O sea, es 0,2001. O sea que la probabilidad de recuperar 4 carros, dado que de una muestra de 10 con una probabilidad del 0.3 es del 20,01%. Fíjense que el manejo es bastante sencillo. La única particularidad es el establecimiento del estimado de la probabilidad, el escribir que es 0.3. ¿Cómo se obtiene eso? Pues cada situación y cada escenario dará las reglas propias para estimar esas probabilidades. Ese es en el caso de que nos pidieran x igual a 4, o sea, cuál es la probabilidad de que, dado 4 casos. Pero qué tal si nos hubiesen dicho, por ejemplo, que cuál es la probabilidad en estos mismos casos, pero no para x igual a 4, sino cuál es la probabilidad de recuperar hasta 3 carros. Fíjense que aquí nos están diciendo hasta 3 carros, o sea que cuál es la probabilidad de que se recuperen ningún carro, o un carro, o 2 carros, o 3 carros. ¿Cómo se hace en este caso en particular? Como son las 4 acumuladas, pues yo calculo la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3.
y sumo esas probabilidades. Hay otras tablas que, así como esta dice distribución binomial, hay otras que dice distribución binomial acumulada, y es exactamente lo mismo, pero trabaja sobre los acumulados en cada caso. Para este caso en particular, ¿qué haríamos nosotros? Buscamos la probabilidad de 0. Entonces lo mismo, de 10 casos, el interés mío sería 0 con una probabilidad del 0,3 y me daría 0.0282. 0.0282. La probabilidad de 1 sería igual, ahí mismo busco con la misma probabilidad de 3 y me da 0.1211. Para 2 me da 0.2335 y para 3 me da 0.2668. 2668. O sea que la probabilidad para x menor o igual a 3, dado un n de 10 con una probabilidad de 0,3, sería igual a la suma de 0,028 más 0,0, más 0,211 más 0,2335 más 0,2668, y la suma de esas cuatro me da 0.6442. Entonces, si la buscamos en esta tabla que no es acumulada, pues tenemos que sumar estos 4. Si buscáramos en una tabla acumulada, aquí en 10, 4 para 0,3, estaría 0,6442. Pero esa es la manera de utilizarlo. Y ya vemos pues que hay de diferentes también maneras de ver estas tablas. Pero en todos los casos es la misma situación. Bueno, entonces les comentaba que en este caso en particular, para esta tabla, aquí tenemos la probabilidad solamente hasta el 0.5. ¿Qué sucede si en algún caso nos dicen halle tantos de tanto interés, pero con una probabilidad mayor que el 0.5? Entonces, vamos a mirar cómo es que se hace cuando las probabilidades son mayores que 0.5. Como estamos viendo, aquí estamos hablando de que esta situación es binomial. Significa que siempre hay un binomio, y ese binomio siempre es un suceso y otro suceso contrario. Como les decía yo, un sí o un no, o se la roban o no se lo roban, o si la probabilidad de que al parar un carro la persona venga con el cinturón puesto o sin el cinturón puesto, todas esas son dos posibles ocurrencias. Y si yo calculo una probabilidad, la probabilidad contraria siempre estará dada por 1 menos la probabilidad dada. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la probabilidad es de 0.3, la probabilidad de x es igual a 0.3, significa que, como ya hemos visto, la probabilidad de no x sería igual a 0.7, siempre suma 1. Lo cual quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de un suceso siempre será igual a 1 menos el suceso contrario. En este caso, 0,7 es 1 menos 0,3 y por eso me da 0,7. Eso nos sirve para entender la situación siguiente. Si yo tengo la probabilidad de un evento, puedo también trabajar con la probabilidad de su complemento. Vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer que una empresa de cable ha estimado que la probabilidad de que una persona, al entrar ellos y hacer una investigación, una consulta, una llamada telefónica o mirar por un sistema, la probabilidad de que esa persona esté conectada, la probabilidad de que esté conectada es de 0.7. O sea que el 70% de las veces que ellos investigan, las personas están conectadas a internet. Y ellos quieren hacer un estimado, quieren saber cuál sería la probabilidad de que al seleccionar, digamos, 15 usuarios, 6 estén conectados.
Eso es lo que a ellos les interesa saber. Si yo tengo 15 usuarios, la probabilidad de que 6 de esos estén conectados, con una probabilidad de 0,7. Aquí ya se me configura totalmente lo que es mi distribución binomial. Pero ¿qué sucede? Que al buscar aquí el evento 15, 6 conectados, ahí están, pero yo no tengo aquí sino hasta el 0,50, y aquí me están preguntando es que la probabilidad de que esté conectado es del 0,7. ¿Cómo hago en ese caso? Entonces, para que miremos cómo se hace, voy a hacer la siguiente situación. La probabilidad del 0,7 es la probabilidad de ocurrencia de que estén conectadas esas personas. Y en este caso en particular, estaríamos hablando de que si esta es la situación de los conectados con una probabilidad del 0,7, sería exactamente igual a que 0,3 es la probabilidad de que no estén conectados, porque siempre la suma de las dos deben ser iguales a 1. Entonces, si la probabilidad de que estén conectados es del 0,7, ¿qué tendríamos nosotros que hacer en este caso en particular? Tendríamos que buscar que para la probabilidad de que 0 personas estén conectadas sería equivalente a la probabilidad de que 10 personas estuvieran no conectadas. Si aquí tenemos 1, aquí tenemos 9, si aquí tenemos 2, aquí tenemos 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2 y 9, 1 y 10, 0. Entonces, fíjense que aquí está creciente, aquí está decreciente, y siempre la sumatoria de las dos debe dar 10. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que 4 personas estén conectadas es del 0,7, es equivalente a la probabilidad de que 6 personas estén no conectadas con una probabilidad del 0,3. Se puede mirar la tabla por el lado del 0,7 o por el lado del 0,3. En este caso, ¿qué es lo que me están preguntando a mí? Me están preguntando que cuál es la probabilidad de que 6 personas estén conectadas con una probabilidad del 0,7 en 10 intentos. Que equivale en la tabla a si yo tuviese que buscar la probabilidad de que 4 personas no conectadas con una probabilidad del 0,3. Y esta sí la tengo en la tabla. Entonces, si buscamos aquí la probabilidad, en este caso que lo hice para 10, vamos a trabajar más bien aquí con 10 usuarios. Porque si no tendría que escribir aquí hasta 15, que se hace muy largo. Entonces, para 10 usuarios, desde 0 conectados, 1 conectado, así sucesivamente hasta 10 conectados. O lo que es lo mismo, con una probabilidad del 0,3, pero no conectados, sino no conectados. Entonces fíjense que la probabilidad de que 4 personas no estén conectadas al 0,3 es exactamente igual a que 6 sí estén conectadas al 0,7. Algo así como si yo dijera que la probabilidad de que x sea igual a 6 dado n igual a 10 con una probabilidad del 0,7 es exactamente igual a la probabilidad de que x sea igual a 4 para un n igual a 10 con una probabilidad del 0,3. Fíjense que estas dos cosas son complementarias. 4, 6, 7 y 3. Esto me da 1 y estos dos me dan 10. Estas dos son exactamente iguales. Y aquí ya la puedo buscar. Entonces, para n igual a 10, con un x igual a 4, con una probabilidad del 3, me da 0.2001. Que me da aproximadamente no, que esto sería igual al 20.01%. Entonces yo puedo decir con tranquilidad que la probabilidad de que al llamar una empresa, al investigar una empresa
por 6 personas conectadas de 10 es igual a 20,01, que es equivalente a la probabilidad de que 4 no estén conectadas con una probabilidad del 0,3. Son dos formas de ver la misma situación. La cantidad de situaciones en donde se puede utilizar la distribución binomial es infinita. Es una de las más utilizadas de las distribuciones junto con la normal. Y tiene un campo de acción multiusos para todas las profesiones y en todas las situaciones. Espero haya sido de utilidad esta explicación y éxitos en sus estudios estadísticos. Muchas gracias.